Mi nombre es Andrés Flores Tarazona. A continuación les voy a compartir un ejercicio de bobinas acopladas magnéticamente y transformadores. Este es el ejercicio 9 del taller medio, el cual dice: considere el circuito de la figura, la información de las cargas Z1 y Z2, que es la siguiente. La carga Z1 consume 1 watt a un factor de potencia en atraso. La carga Z2 tiene una impedancia de 5 más 10 J ohmios y la misma relación X sobre R de la carga Z1. Si la lectura del voltímetro es 120 voltios, calcular. A, la lectura del wattmetro. B, la tensión de la fuente sinusoidal. Y C, la corriente suministrada. Bueno, entonces lo siguiente a hacer es sacar los datos que nos da el problema, la potencia en Z1, la impedancia Z2 y el voltaje de V sub 2 que nos dan el valor. Y la relación de Z1 y Z2 que sería X1 sobre R1 y X2 sobre R2. Del gráfico, pues vamos a poner pues las constantes y los datos que podemos decir que se encuentran en la gráfica. Tenemos acá la relación del transformador 1, que es 2 a 3. El transformador 2, que es 5 a 2. Tenemos la potencia, que va a ser la misma potencia dada en el wattmetro. O por así decirlo, entonces la potencia en el wattmetro será igual a la potencia en las cargas Z1 y Z2, o sea, la suma de las dos cargas. B sub 2, que lo tenemos acá, que es el valor de esta fuente, que va a ser más o menos 120 voltios. Y el voltaje de red, que va a ser la fuente de la izquierda. Entonces iniciamos para la parte A del ejercicio. Entonces tomamos la impedancia Z2, la convertimos de complejo a polar y pues obtenemos que esta vale 5 raíz de 5 a un ángulo de 63,43 grados. S2 será igual a B sub 2 al cuadrado sobre Z sub 2 conjugada, que B sub 2 pues es la fuente que ya habíamos mostrado, que es esta fuente que nos dan el valor. Entonces esta fuente está en paralelo con las impedancias. Continuando con el ejercicio, entonces pues damos los valores, reemplazamos, entonces quedaría 120 al cuadrado sobre pues z conjugada, z sub 2 conjugada, que va a ser 5 raíz de 5 al ángulo de 63,43 grados. Z sub 2, S sub 2 será igual a 576 más J 1152 voltiamperes. Y S1 pues es el que nos daban arriba en los parámetros, en los datos iniciales, que van a ser 1000 watts. Entonces la potencia total va a ser S1 más S2 y va a estar dada en watts. Entonces potencia total será igual a 576 más J 1152 más 1000, que pues son las de acá arriba. Esto me da una respuesta pues en voltiamper, ¿sí? Una potencia aparente, perdón. Y pues la potencia que nos pide el ejercicio es potencia activa. Entonces la potencia activa es la parte real, que va a ser 1576 watts. Y esa sería la primera parte de nuestro ejercicio. Para la segunda parte vamos a tener en cuenta pues el transformador 1 y el transformador 2 y la relación que hay entre A1 y A2. Entonces para esa parte primero debemos solucionar A sub 2,
O sea, debemos solucionar el circuito de derecha a izquierda y empezamos en A sub 2. Entonces la relación de A sub 2 será igual a 2 sobre 5, que es la relación que tenemos acá, ¿sí? Que es 1 respecto a 2. Entonces pues tenemos que A2 es igual a 2 quintos. Entonces decimos que A2 será igual a menos B sub 2, que pues es el valor de la fuente, el voltaje que encontramos en paralelo acá en todo el circuito, sobre el voltaje B sub 2, B sub 2, 1, por así decirlo, así lo nombré. Entonces, este voltaje de esta malla. Entonces, esto nos lleva a que B sub 2, 1, que va a ser el valor de este voltaje, será igual a menos B sub 2 sobre A1. Y reemplazamos los valores para despejar B sub 2, 1. Entonces decimos que menos 120 voltios por el menos de acá, sobre 2 sobre 5, será igual a menos 300 voltios. Y entonces pues tenemos el B sub 2 que va a ser el valor de esta malla. Ahora con ese valor vamos a despejar B sub red, o sea el valor de la red, el voltaje de la red. Entonces tomamos la relación de A1. Entonces decimos que A1 será igual al voltaje B sub 2, 1, que es el de esta malla, sobre el voltaje de red, que va a ser el voltaje de acá. Entonces despejamos voltaje de red y nos queda voltaje 2, 1, sobre A1 y reemplazamos con los valores. Entonces tenemos que el voltaje 2 a 1 será de menos 300 sobre 3 sobre 2, que es la relación que hay acá, que va a ser 3 sobre 2, que es igual a 1. Y entonces el voltaje de red es igual a menos 200 voltios. Ok, y esa es la respuesta de la parte B de nuestro ejercicio. Y pues para la última parte, la parte C, nos pide hallar la potencia. Perdón, nos pide hallar la corriente, la cual vamos a hallar pues con la relación de potencia. La potencia será igual a la magnitud del voltaje por la magnitud de la corriente por coseno de teta sub S. Pero para aclarar, vamos a ver cómo sale teta sub S. Entonces decimos que teta sub Z2 tiene un ángulo de 63,43 grados, que fue el de que hallamos en la impedancia Z sub 2. Para la impedancia teta sub teta Z1 tenemos un ángulo de 0 grados. Entonces, teta sub S, que va a ser la suma de los dos ángulos, que para el caso del ejercicio era la suma de las potencias, que era la suma de las potencias. Entonces para este caso teta sub S va a ser solo 63,43 grados, debido a que teta de Z1 pues era 0. Entonces teta sub S sabemos que es 63,435 grados. La potencia pues fue la que hallamos, que es 1576 watts, igualado pues al voltaje de red, magnitud del voltaje red por la magnitud de la corriente por el coseno de teta sub S. Entonces la magnitud de la corriente R o corriente de red será igual a 1576, que es la potencia despejada, o sea, mejor dicho, dejamos la potencia acá y pasamos pues el voltaje R a dividir y el coseno de teta sub S. Y reemplazamos los valores, entonces será 1576 sobre el voltaje de red, que fue el que nos dio en el punto anterior, por coseno de 63,43 grados. Entonces la corriente que nos piden y la corriente de red será de 17,62 amperios.
Muchas gracias.